Jeremías 30, 17. Vamos a leer este verso, si gustan pueden estar en pie, vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Vamos a elevar unas palabras de oración para que el Señor sea usando mis labios. Él más que nadie conoce tu necesidad y conoce la mía, entonces que esta noche, como dijo mi hermana Gloria, tú salgas transformada de este lugar. Oremos. Soberano Dios, bendito Dios y Padre Celestial, Señor Jesucristo, estoy delante de ti, Señor Jesús, presentando a este grupo de mujeres que han venido a este lugar con una necesidad de escuchar tu palabra, de ser llenas de ti, de ser transformadas y cambiadas su vida, Señor Jesús. Usa mis labios como un instrumento útil para llegar a ellas, Señor Jesús. Dame unción de tu palabra, Señor Jesús. Dame unción de tu espíritu, Señor Jesús, para predicar y enseñar lo que tú quieres que se haga en esta hora. Bendito Dios y Padre Celestial. Vamos a estar cómodas, mis hermanas. Yo quiero invitarlas, es que me siento como un poco sola aquí porque veo muchas banquitas desocupadas, entonces si desean, me encantaría que se pudieran acercar más a este lugar. Vamos a hacer esto más como un taller de aprendizaje, de participación. Si usted tiene alguna duda, pregunte, no se vaya con la duda. Vamos a estar aquí porque así nos vemos más lindas, más junticas. Bueno, mis hermanas, entonces para dar inicio a este tema de lo que son las heridas emocionales, ¿cierto? Hay muchas clases de heridas. Y quiero que ustedes, alguna de ustedes me diga para ustedes qué son las heridas emocionales. A ver, a mí me dijeron que ustedes eran muy participativas. ¿Qué son las heridas emocionales en sus propias palabras? Uh-huh. Ajá. Así es. ¿Quién más iba a decir por allá? Bueno, efectivamente son esas secuelas o esas vivencias no muy positivas que nos dejan una experiencia vivida. Y aquí ya todas estamos, bueno, también veo niñas, pero ya veo a jóvenes, adultas, ancianas, y todos hemos atravesado diferentes etapas de desarrollo de nuestra vida, ¿cierto? Primero 7 años de vida, luego de los 7 a los 14 años de vida, luego de los 14 a los 21, así se dividen las etapas del desarrollo, de 7 en 7. Y resulta que a veces llega una mujer a consulta y le digo, vamos a hablar de tu primera etapa de desarrollo. ¿Y qué pasa? Esa mujer no es capaz, no quiere hacerlo, no quiere recordar. Precisamente ¿por qué? Porque puede que en esa etapa de desarrollo ha vivido secuelas o vivencias que le marcaron. ¿Y qué pasa con esas heridas? Como lo mencionó nuestra hermana Mónica, heridas de maltrato, ¿cierto? Esas heridas van quedando ahí acumuladitas como una deuda. Todos hemos experimentado heridas a lo largo de nuestra vida. O sea, si alguna de aquí me dice, no hermana, no, oiga, a mí no me ha pasado nada de eso, o habrá alguna, todas de alguna manera hemos experimentado el rechazo en alguna etapa de nuestra vida, o hemos experimentado el abandono, o hemos experimentado una ruptura amorosa,
O por el contrario, hemos experimentado mentalidad de escasez, ¿cierto? Eso también es una herida. Mire, otra herida, favoritismo. Y a veces creemos las jóvenes o las niñas que ser la hija favorita de papá y mi mamá es lo mejor. ¿Y cómo les parece que eso se convierte en una herida? Entonces, de alguna manera, hemos tenido palabras, ¿cierto? Palabras que nos marcaron. Y puede que usted ya tenga 40 años y no se le olvida que a sus 15 la mamá o el papá le dijo una palabra, ¿cierto? Le dijo algo que a usted la hirió profundamente. Pero como mujeres cristianas, Dios nos ha llamado a vivir en libertad y en plenitud. Y por eso es muy importante ir dejando el peso, ir saldando esas deudas de dolor. Si digamos yo tengo una deuda con el banco y me hago la loquita y me quedé 2, 3 cuotas, eso de alguna manera me buscan por donde sea con tal de que yo salde esa deuda, ¿cierto? Las heridas y las deudas de dolor no se pueden quedar ahí acumuladas porque a lo largo nos pasan factura y no entendemos por qué en mi actualidad con mi esposo me comporto así. O porque como mamá soy muy exigente o soy muy descuidadita. Pero todo tiene una raíz. Todas esas heridas y todos los comportamientos actuales en nosotros, comportamientos no tan buenos, tienen una raíz y la vamos a identificar. Yo creo que a todas les entregaron una hojita, ¿cierto? Todas tienen la hojita. Entonces, a través de este encuentro vamos a reflexionar sobre nuestras heridas desde una perspectiva bíblica. Yo podría venir a hablarles de terapia o del enfoque gestáltico, o mira, si haces esta técnica, sirve. Pero la mayor riqueza es que tú te apalanques de lo que dice la palabra de Dios para poder sanar del todo, como esa mujer que mencionó la hermana ahorita de flujo de sangre, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo desde una perspectiva bíblica, porque en el Señor Jesucristo, en Él es la única manera de encontrar ese bálsamo que suaviza nuestras heridas. Entonces en esa hojita yo quiero que cada una me dibuje un árbol. Vamos a tomarnos 3 minuticos, 5 minuticos, tranquilas, que yo no me los voy a llevar. Bueno, los lapiceros no nos alcanzaron para todas, entonces a medida que los vayamos desocupando, compartimos. Vamos a dibujar un árbol. Ya usted mira cómo lo hace. Si de eucalipto, grande, pequeño, flaquito, gordito, a tu imaginación, según tu creatividad. Y mientras tanto yo les voy a ir mencionando que nuestra vida, cada experiencia vivida, cada suceso que hemos experimentado de manera negativa a lo largo o corto de nuestra vida, deja una huella profunda en nosotros, deja una herida emocional. Por eso vamos a comparar esto
como una herida, como con una herida física. Si nosotros tenemos una herida física en una parte de tu piel, no podemos ignorarla, no podemos dejarla mucho tiempo ahí quietica. ¿Por qué? Porque esta herida se puede infectar y el daño puede ser aún peor. Entonces, lo que hacemos con esa herida física que tenemos en nuestra piel, en nuestro cuerpo, es ir a acudir al médico, a la farmacia, a ver qué nos envían para sanarla. Porque si no se desinfecta y limpia a profundidad, esa herida en nuestra piel puede causar daños irreversibles. Puede dejarte una cicatriz profunda, puede dañarte un músculo. Eso pasa con una herida en nuestra piel. ¿Este procedimiento duele? Sí. Yo no sé si muchas han experimentado que le hagan la limpieza en una herida. Duele, arde, incomoda bastante. Pero es preferible hacer esto que seguir viviendo con una infección, ¿cierto? Ahora hablemos de esas heridas emocionales que yo les decía. Posiblemente, mi hermana, hayan cosas de tu pasado, situaciones vividas que recuerdes y te duelen. Así como esa herida física duele, esa herida emocional aún duele mucho más. Y por eso en ocasiones te pueden preguntar por tu infancia y tú qué dices, ay no me gusta hablar de eso. No. ¿Por qué? Porque hay heridas ahí aún abiertas. Entonces, ya tenemos el arbolito dibujado. A ver, ¿quiénes faltan? Todavía faltan algunas por ahí. Yo quiero decirte que nuestra vida es como un árbol. Ese árbol da fruto, ¿cierto? Ese arbolito da fruto. La conducta con la que tienes dificultad, puede que seas muy mal geniada, que no se te puede decir nada, puede que te catalogues como una persona depresiva, puede que seas ansiosa, que sobrepienses todo. Porque es cierto, todas tenemos diferentes formas de ser, unas más tranquilitas, mientras que otras, todo nos pone en modo alerta. Puede que seamos demasiado sensibles. Entonces, si yo pasé y yo vi dos hermanas hablando, están hablando de mí, seguro. Y las hermanas de pronto hablando, qué rico como pasamos el fin de semana, pero es porque ahí tenemos una conducta actual y esa conducta viene de una herida, pero como tú has hecho es una deuda de dolor ahí y no has saldado, por eso sale a flote y por eso tú misma has identificado, yo no quiero ser así. ¿Por qué seré así con mi esposo? ¿Por qué seré así con mi hijo? ¿Por qué seré de pronto así en la iglesia con mis hermanos? No aprendiste a tener baja autoestima de repente. La depresión no llegó a tu vida porque sí. No eres agresivo, te ofendes fácilmente porque sí. Hay algo detrás y lo vamos a identificar. Entonces, ahí en ese arbolito vas a visualizar tu vida. Esa es tu vida. Y en la parte de abajo van a ir las raíces, ¿cierto? En la raíz van a ir las raíces de tu conducta. Yo voy a ir mencionando unas raíces que hemos identificado con muchas mujeres que he tenido en consulta. Y no solamente en consulta, sino que son situaciones muy cotidianas, actitudes muy cotidianas. Entonces ahí abajito, mientras yo vaya mencionando, tú escribes si te sientes identificada, o sea, si eso te resuena. Por ejemplo, vamos a revisar la raíz de la irresponsabilidad. ¿Cómo así que irresponsabilidad? Me considero irresponsable o considero que cuando fui niña mis padres
actuaron de manera irresponsable conmigo, con mi formación. Si no te sientes identificada, si crees que no te sonó, pasamos. Otra raíz, religiosidad. Y de pronto las que hemos crecido en un hogar cristiano, puede que en nuestra infancia eso sea una raíz. Porque Dios nos ha llamado a ser cristianos, no religiosos, ¿cierto? La religiosidad, todo al extremo, eso es una raíz. Bullying. ¿Saben qué es bullying? Maltrato, acoso escolar. Vamos a ir anotando ahí en la raíz si nos resuena. Adicciones. Y cuando digo adicciones, me refiero a que crecí con un padre alcohólico o en algún momento de mi vida, si no fui cristiana desde niña, estuve por una etapa de adicción. Y no estoy hablando solamente de la adicción al cigarrillo, al alcohol. ¿Qué otra adicción podemos sufrir nosotras? El celular, adicción al celular, a las redes sociales. No me rinde nada en la casa porque el celular, ¿cierto? Me causa conflictos con mi esposo, con mis hijos, con mis padres. Eso hace parte de la adicción. Duelos, alguna pérdida. Tu padre, tu madre, algún hijo. Abuso sexual, fuiste víctima de violencia sexual, abuso sexual en tu niñez, en tu juventud, en tu adultez. Esas son heridas que influyen en tus frutos. Ya ahorita les explico eso. Injusticia, maltrato físico, verbal y psicológico. Ya ustedes, yo creo que sí diferencian qué es esos tipos de maltrato, ¿cierto? Físico, verbal y psicológico. Los gritos, las malas palabras, el golpe, la palabra maldicha. Y como no sanamos, repetimos esos patrones con nuestros hijos o con nuestros esposos. Lo que les decía ahorita, favoritismo, rechazo, abandono, perfeccionismo. De pronto fuiste criada en un hogar muy autoritario, no puedes perder ni una materia, ¿cierto? Eso hace parte del perfeccionismo. Otra, falta de expresión de amor. Ah, no, hermana, es que yo qué le voy a decir a él, te amo, si a mí nadie, pues en mi casa no me decían te amo. O con mis hijos. Indiferencia, sobreprotección, humillación, burla, comparación y traición. Esa es una lista de heridas que yo traje. Sin embargo, puede que tú tengas una que yo no la haya mencionado. Si te sientes identificada, vamos a escribirlo ahí en la raíz. ¿Por qué quise hacer este ejercicio? Porque es que estamos hablando de sanando mis heridas. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Identificarlas, conocerlas, cuál de ellas ronda en mi cabeza, con cuál de ellas me siento identificada. ¿Por qué? Porque estas raíces traen frutos. Entonces, esto fue lo que en algún momento de nuestra vida vivimos, ¿cierto? En algún momento yo pasé por una situación de maltrato, un ejemplo, o por una traición que duele muchísimo, ¿cierto? Que afecta demasiado. Ahora les voy a mencionar los frutos actuales que traen consigo estas heridas. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Si yo menciono un fruto y te sientes identificada, vamos a dibujarlo como quieras, una manzanita, los frutos que le quieras dar a tu arbolito. Frutos.
No me amo, no me acepto, me odio totalmente, odio mi cuerpo. ¿Cuál creen ustedes que ese fruto sería resultado de qué? Del bullying, de la burla, incluso de la traición. Otro fruto, negativismo. Para todo soy negativa. Vean, las hermanas aquí invitando al programa. Ay, qué pereza ese programa. ¿Se han topado con hermanas así? No la culpemos. Cuando aprendemos a conocer, qué pesar, la hermana tiene una raíz, ¿cierto? Y por eso es tan negativa. Y vea, ¿qué tal si nos hubiéramos quedado diciendo en la casa, y no, qué pereza ir, se ve que va a llover? Y creo que todavía no ha llovido y aquí estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Complejos, timidez, falta de perdón. Eso es un fruto actual de una herida. No poder perdonar, no soy capaz de perdonar. Malos hábitos. Tener que gritar para sentirme escuchado. Muchas veces estamos acostumbradas a eso, ¿cierto? Y cuando queremos resolver un conflicto, es que con él no se puede hablar, hermana. ¿Cómo estamos hablando, cierto? ¿Cómo estamos tratando de llegar a un acuerdo con la persona que tengo ese conflicto? Resentimientos, amarguras. Es muy difícil, si fuiste víctima de abuso sexual, es muy difícil yo decirte, ay, perdone, pase la página. Yo sé que es muy difícil, porque solamente tú experimentaste lo que es ese dolor. Pero, hermanas, ¿será que se puede perdonar? ¿Algunas de ustedes han experimentado el perdón? Y cierto que nos hemos sentido libres, livianitas, como que nos quitamos un peso de encima. Celos es un fruto de una raíz. ¿De qué puede ser ese fruto? Celos del rechazo, del abandono, del favoritismo, culpabilidad, sentirse víctima, compararse, deseo de morir. Y a veces como cristianas decimos, ¿cómo voy a sentir deseos de morir? Hay poder en el Señor, sí, reprendamos sobre todo, pero hermana, préstele atención a eso, porque usted, antes de ser cristiana, está revestida de humanidad. Usted es humana. Y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces no crea que por el hecho de ser cristianas estamos blindadas y no vamos a tener ansiedad o no vamos a tener una depresión o no nos va a dar incluso deseo de morir. Sí, hay muchas mujeres que lo han experimentado y se sienten culpables porque somos hijas de Dios, ¿cierto? Pero acércate a Dios. Dile a Dios lo que necesitas, lo que sientes, que Dios hace una obra grande en tu vida. También tenemos, desánimo, indiferencia, culpabilidad, vergüenza, rechazar a otros, juzgar a otros. Y también tenemos como fruto enfermedades. Ustedes sabían que el colon irritado, que el dolorcito aquí proviene de problemas mentales, pues dificultades, exceso de estrés, que es la que se llama cortisol, porque tenemos una sobrecarga de cortisol, estresadas por una situación, sobrepensamos y ya de repente nos duele, sufrimos de agrieras y que el colon y que será y vamos al médico y nada. Hermana, pídele al Señor que revise tu mente, dile al Señor toda la verdad. No podemos ocultar nuestras emociones del Señor porque Él fue el que nos las dio.
Él nos las dio, las hizo, las creó y más que nadie, Él nos conoce. Entonces, si ya hicimos el ejercicio, las que hicieron el ejercicio juiciositas, puede que ya hayan identificado algunas raíces, ¿cierto? Tú eres como ese arbolito que acabas de dibujar. ¿Con cuáles raíces y heridas que acabo de mencionar te sientes identificada? Lo puedes responder ahí, no tienes que decírmelo. ¿Cuáles han sido las consecuencias de estas heridas en tu vida actual? Pregúntate. Hay que conocer eso. Yo quería hacer este ejercicio iniciando para que ustedes cada una identifique eso. ¿Qué las afectó? Me hicieron demasiado bullying, por eso soy insegura. Y al ser insegura, mire todo lo que trae, vea. Sufrí bullying, ¿cierto? Esa es la herida. Eso me hizo ser muy insegura. Y al ser insegura, pobrecito mi esposo, vivo muerta de los celos, pobrecito. O al ser insegura pasa los conflictos con mis hermanas, porque entonces todo me lo toma personal. O allá no me quieren, mejor me voy a ir para otra iglesia y allá va a pasar lo mismo, porque tú eres la que lleva la herida, ¿cierto? Pero hoy la oportunidad está dada y vamos a aprender qué nos dice la palabra de Dios. La ciencia nos dice esto, ¿cierto? Nos muestra cómo identificarla. La ciencia nos muestra que tenemos unas amígdalas que Dios nos hizo perfectas en nuestro cerebro, que está el cortisol, pero de pronto no conocemos mucho de esos temas tan neuropsicológicos, pero el cortisol es el estrés que se activa porque tenemos demasiado estrés, que está la dopamina, que es la de felicidad, pero la dopamina también se activa cuando hacemos algo en exceso, como estar viendo el celular, y por eso nos crea una adicción. Que si estamos pelando papas, estamos también así. Ya tienes una adicción porque tienes una sobrecarga de dopamina. Eso nos lo dice la ciencia. Y si les hablo de ciencia, pues imagínense, no terminaríamos. Pero la Biblia habla mucho sobre la sanidad emocional, espiritual y física. Y yo quiero leer en Salmos 147:3. Para que entremos ya. Es un versículo muy conocido. En la versión actual dice: Él sana a los de corazón roto. Mire, aquí dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Mire que la palabra de Dios lo muestra claramente. O sea, Dios en su palabra nos muestra con claridad que es normal que tengamos heridas, que es normal que tengamos el corazón roto, porque existe el síndrome del corazón roto, sí existe. Pero ¿qué nos dice? Que Él nos sana y que Él nos venda las heridas. Entonces, como mujeres cristianas, el siguiente paso que vamos a dar después de haber identificado estas raíces y estos frutos es iniciar el proceso de sanidad en Dios. Yo les diría, como psicóloga les diría, vamos a iniciar el proceso yendo a tantas sesiones psicológicas. Yo voy a trabajar esto contigo en esta sesión, es lo que hago como psicóloga. Pero como hija de Dios te digo, vamos a iniciarlo en Dios. Esta sanidad en Dios, porque puedes que gastes como la mujer que tenía el flujo de sangre, que la palabra de Dios dice que gastó y gastó en médicos, y puede que tú vayas a todos los psiquiatras, los psicólogos, y sigues igual y empiezas a hablar más males del psicólogo. Pero es que el proceso lo hace Dios, que fue el que te creó, el que te conoce, el que sabe qué es lo que hay en tu interior.
Entonces, para empezar a hacer este proceso de la mano de Dios, hay que permitirle a Él que entre a nuestra vida. ¿Y cómo le permitimos? Aceptando la realidad con humildad. Reconocer, Señor, reconozco. Pero si no reconocemos, es muy difícil que Él haga la obra. Mire, en Salmo 62:8, derrama, dice así la palabra de Dios. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Mire esta última palabra. Derrama delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. O sea, refugiarnos en Él, no ignorar ni minimizar lo que sentimos, sino presentarlo delante de Dios con un corazón sincero. Y hablarle, no necesita, el Señor no necesita que tu oración sea la más elaborada, la mejor dicho, no, háblale con sinceridad y dile que te ayude a aceptar con humildad lo que debes cambiar. Porque yo sé que al hacer el ejercicio de las raíces y de los frutos, ustedes han identificado cositas. Entonces, si es que soy muy aceleradita para tomar decisiones y para hablar con sinceridad y con humildad, pídele al Señor que te cambie. Porque vamos a seguir en la vida espiritual de esa manera. O vamos a seguir yendo a muchas iglesias y nos vamos a sentir incomprendidas porque no hacemos el primer paso, que es aceptar cómo en nuestra debilidad somos, pero que el Señor, si me cambió y dejé de ser una mujer que le gustaba el licor, mira que es que Dios ha hecho cambios en tu vida. Aquí pueden haber muchas que les gustaba el licor, la rumba, ¿qué más? Que no tenían un solo esposo sino varios. Y el Señor te cambió y te transformó en una nueva mujer. Ahora, ¿cómo no va a ser el cambio en las emociones que Él fue el que te las dio? ¿Cierto? Segundo, llevar tus heridas a Dios en oración. Salmos 38. Hay que presentarle nuestras heridas en oración a Dios, que nos ayude a procesarlas, pero es que debe haber un interés de nosotras en buscarlo en oración. No dejárselo al grupo de intercesión, no dejárselo a mi mamá que ora tanto por mí y Dios no me cambia. ¿Y yo qué estoy haciendo? No le estoy pidiendo a Dios en oración que lleve mis heridas. Mire, el Salmos 38 dice: a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. Permite que el Señor entre a tu vida y sane esas partes afectadas por el dolor. Otra parte, la tercera parte de este proceso de sanidad con Dios, y a veces es el que más nos cuesta, y es perdonar, aunque nos duela, nos cueste, porque de pronto hay una herida de rechazo o hay una herida de indiferencia. Puede que mis padres fueron muy indiferentes conmigo y ya en mi adultez a mí me cuesta demasiado perdonar. El perdón, ese, como dicen por ahí, que es perdono pero no olvido. Efectivamente, es que perdonar no es olvidar. Allí va a estar ese recuerdo porque tienes algo que se llama memoria y ahí va a estar, no va a desaparecer de ahí. Pero el perdón te ayuda a soltar el peso del resentimiento. Y no es un acto de justicia humana, sino que es un acto de obediencia a Dios para tu libertad. Y ahí vamos a leer en Efesios 4:32. Yo no sé si ustedes han visto un cuadro que se llama mosaico, que es como un cuadro que se va formando de muchas partecitas sueltas. El perdón es como un mosaico. Un mosaico es una decoración hecha con pedacitos incrustados de piedra, vidrio y cerámica de colores. Estos pequeños pedazos son acomodados de tal forma que forman una fina y hermosa imagen.
algo bueno surge de los pedazos rotos. Traigámoslo a la vida de nosotros. El perdón toma lo roto de nuestra vida y nos permite decidir crear algo hermoso con ello, mis hermanas. Y en Efesios 4:32, mire la palabra de Dios cómo nos ilustra: antes es benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, mi hermana, si tú continúas sin perdonar, va a ser muy difícil que sanes la herida de la traición, porque eso va a estar ahí latente en tu vida y te va a traer unos frutos, ¿cierto? Que es impedirte seguir adelante, impedirte servirle al Señor con libertad, impedir ser de instrumento útil para otras mujeres. Hay que hacer ese proceso, aunque por difícil que sea. El Señor nos lo ha enseñado. Él constantemente nos perdona, mis hermanas, porque nosotros a diario le fallamos a Dios. Con el solo hecho de usted decir una mentira, usted pecó. Y si usted se arrodilló y le pidió al Señor misericordia y perdón, téngalo por seguro que el Señor la perdona. Entonces, ¿cómo no hacerlo nosotras? Porque estamos llenas de esos frutos que traen consigo esas heridas, ¿cierto? El no perdonar, el seguir resentidas, el ser demasiado enojaditas por todo, y eso afecta nuestra salud, afecta incluso nuestra postura, nuestra apariencia, ¿cierto? Como es de lindo llegar y sonreír y saludar a la otra, bienvenida. Mira que la palabra de Dios lo dice. Cuán hermoso es habitar todos juntos en armonía. Déjese contagiar de esa buena armonía. Suelte, hermana, suelte que el Señor, al hacerte nueva criatura, te ha hecho libre. Y si tú lo cantas y lo lees, pues hay que ser coherentes, vivirlo y demostrarlo. Y vamos a analizar unas mujeres de la Biblia que sanaron sus heridas. Yo no sé hasta qué horas es el culto aquí, pero vamos a ir redondeando el tema, porque no puede ser imposible ni difícil para nosotros, porque hubieron mujeres que ya lo hicieron. Incluso hay aquí sentadas mujeres que si yo me siento con cada una de ustedes, Dios mío, me llevo una plática. Porque ustedes van a tener mucho que decirme. Ay, hermanas, que si viera lo que me hicieron. Ay, pero yo ya me siento tan libre, tan liviana. Pero en ese momento yo me sentía morir, claro, porque estaba la herida intacta. Cuando te haces una herida, obviamente duele muchísimo. Así es la emocional. Hermana, no sé ni cómo estoy aquí. Si lo sabes, por la gracia y la misericordia de Dios. Porque si yo les pregunto cuántas han ido a terapia, a ver, levanten la mano. Bueno, siempre tenemos un grupo precioso de hermanas que han ido a terapia. Y las otras no han ido, pero han tenido el mejor, que es el Señor Jesús. Y que están aquí sonrientes, felices, gozándose en la presencia de Dios, animando a la otra, motivándola, porque qué bueno que tú que has sanado seas de bendición para la otra. Qué bueno que tú seas un referente, un ejemplo para esa mujer que hoy está lidiando con un esposo infiel o con un hijo que está en alguna adicción. Si tú ya viviste ese proceso y lo sanaste, que seas de inspiración y de apoyo para la otra. Que no seamos de estorbo ni de juzgamiento, y que seamos muy sabias para hablar, ¿cierto? Porque tu dolor lo tuviste y la hermana tiene otro dolor. Y de pronto juzgamos. ¿Y yo cómo lo superé? Es que esa hermana sí es como flojita. No.
que seas de bendición para la vida de esa mujer. Y vamos a analizar la herida de Ana. Tenía dolor de esterilidad y rechazo. Ustedes saben que en esa época, ahora es que solamente queremos tener un hijo si acaso tenemos un hijo, pero en esa época era una deshonra no tener hijos. Y mira la herida de Ana, y más que era humillada por la competencia, por Penina que sí tenía hijos, que era la otra esposa del Cana, la humillaba constantemente. Pero ¿qué hizo Ana para tener sanidad en su angustia? Derramó su corazón delante de Dios en oración. Y Dios escuchó su clamor y le dio a su hijo Samuel. Entonces miren, no es que no tengamos el mismo Dios, es el mismo Dios, es una mujer que vivió una herida de rechazo, estéril. ¿Qué diría usted ahorita si su esposo hace eso? Oigan a este. Ay, ¿qué tal? Pídele a Dios sabiduría. Mire lo que vivió Ana. Qué situación tan difícil para esta mujer. Pero ella salió victoriosa. Y mire Dios cómo la recompensó con su hijo Samuel. La mujer con flujo de sangre. ¿Ustedes qué creen que cuál sería la herida de esta mujer? Aparte de una enfermedad física que avergonzaba, porque entonces la tenían afuera de la ciudad, porque era impura. Herida de vergüenza y rechazo, repudio, nadie quería estar al lado de ella. Qué triste, mis hermanas, que todo el mundo tenía que darse cuenta que ella era repudiada. Esta mujer sufría esa enfermedad que la hacía impura según la ley judía, pero mire lo que ella hizo. Con fe se acercó a Jesús y tocó el borde de su manto y fue sanada. ¿Cómo podemos interpretar tocar el borde del manto de nuestro Señor? A ver, ustedes, ¿qué se les ocurre que sería? ¿Qué sería? ¿Cómo podríamos nosotras en oración? Desde nuestras impurezas, nuestras debilidades, nuestros pecados, inseguridades, y el Señor no nos rechaza. Mire que el Señor la llamó hija, porque Jesús no solo nos sana físicamente, sino que también restaura nuestra dignidad. Puede que tengamos herida de rechazo, puede que inventen algo tuyo, que te deje por el piso, pero el Señor te hace digna si tú te acercas y le tocas el borde de su manto. Otra mujer en la Biblia, Ruth. Son mujeres que son historias muy conocidas de la palabra de Dios. ¿Cuál creen que es la herida de Ruth, que vivió Ruth? Sabemos que Ruth quedó viuda, ¿cierto? Sabemos, lo dice allá en Ruth, precisamente, Ruth del 1 al 4, cuenta la historia de ella, que quedó viuda, viviendo en un país extranjero, sin recursos. ¿Cómo creen que quedó esta mujer? Enfrentando incertidumbre, dolor. Ruth tenía una herida de pérdida y desamparo, ¿cierto? Era viuda, quedó viuda. Ahí tenía esa herida. Pero con fe y determinación decidió seguir a Dios y acompañar a su suegra. Dios, ¿qué hizo luego Dios con ella? ¿Cómo la recompensó? Le restauró un hogar, le dio un esposo y un buen esposo. Bien bendecida quedó Ruth, dice la palabra de Dios, porque es que Dios puede incluso restaurarnos en los momentos más oscuros. En los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando usted cree, mi hermana, que tocó fondo, ¿cuántas han sentido que ya no más toqué fondo? ¿Ya qué voy a hacer? No encuentro una salida. Dios sí tiene la salida para tu problema y para tu dificultad. La mujer samaritana sanó la culpa y la soledad.
¿Por qué? Esta mujer estaba marcada por un pasado o un presente de relaciones rotas, era rechazada por su misma comunidad. Y Jesús, mire lo que hizo con ella, le ofreció del agua viva y transformó su vida, convirtiéndola en una evangelista para su pueblo. Y yo sé que aquí hay muchas mujeres que hemos sido transformadas por el poder de Dios, que nos hemos entregado a nuestro Señor y que Él disponga y haga con nuestra vida lo que a Él le plazca. Y cuando tenemos esa humildad y esa aceptación, el Señor hace lo impensable, el Señor hace lo imposible posible, y puede que por eso seas de ejemplo, que incluso tu familia, que te conocía de cierta manera, ya te vea diferente. Por eso como mujer has ganado almas a otras mujeres para el Señor, porque te has dejado sanar del Maestro, porque has traído las heridas a sus pies. Y María Magdalena estaba atormentada por 7 demonios. Mira que es que la vida de estas mujeres no era para nada fácil. Atormentada, lo que seguramente la mantenía muy llena de sufrimiento y desesperación. Pero Jesús la libertó y le dio un propósito. Mi hermana, si tú tienes algo que te tiene atada, el Señor puede libertarte, así como lo hizo como María Magdalena. Si has perdido la esperanza, hay esperanza aún. Busca y refúgiate en el Señor Jesús, que Él te dará la libertad. Jesús la liberó y le dio un propósito, convirtiéndola en una de sus seguidoras más fieles. Imagínense que María fue la primera en verlo cuando el Señor Jesús resucitó. Mire qué privilegio tuvo esta mujer. Después de estar atormentada, fue la elegida para llevar la buena noticia de decir, Él ha resucitado. Eso es un privilegio muy grande. Entonces quería traer estas mujeres, porque de pronto a veces leemos las historias, nos volvemos muy cotidianas y leemos como muy a la carrerita la palabra de Dios. Yo las invito a estudiar la palabra de Dios con detenimiento y comparar la vida de ellas con nuestra vida. Si Dios la sanó, la libertó, le quitó esas cadenas que tenían atada a esta mujer, ¿por qué no puede hacerlo con nosotras? La oportunidad está dada, mis hermanas. Si tú viniste a este lugar, es con un propósito. Ábrele tu corazón a Dios. Permítele que Él sane tus heridas emocionales. Esto es un proceso de fe. No es que ya mañana no voy a tener esto que me tiene atada. No, es que es un proceso de fe, de búsqueda, de constancia, de restauración, de entrega. Y que veamos a nuestro Dios como a nuestro sanador, nuestro redentor, nuestro restaurador. Cada mujer que hay aquí tiene diferentes heridas y cada una lo ha vivido a su manera. Y puede que hayan unas que aún estén atadas, pero hay otras que ya han sido libertadas. Entonces, si tú eres de las que aún están atadas, no te quedes ahí. Pídele al Señor que así como Él hizo la obra en todas esas mujeres, también la haga en ti, que cumpla su propósito en ti. Dios no nos deja nuestro dolor, sino que Dios nos guía amorosamente hacia la restauración. ¿Cuánto lo creen así? Dios nos guía amorosamente hacia la restauración. No olvides permanecer en la presencia de Dios, renovar tu mente con la palabra de Dios. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué entra por tus ojos a tu mente? Que lo expresan tus labios y tu comportamiento. Pídele al Señor que te dé sabiduría para discernir y renovar tu mente con su palabra. Perdona y suelta el dolor y camina como identidad de hija de Dios y con un propósito.
Yo te invito a que vamos a estar en pie. Vamos a hacer una oración especial. No estamos solas, mis hermanas. Vean, estar aquí en la iglesia rodeada de otras mujeres es una bendición enorme. No te sientas sola. Primero está el Señor Jesús, que se encarga de sanarte por completo. Y después están estas otras mujeres que han salido victoriosas, que han vencido esas heridas que las tenían atadas. Entonces, no puede ser la excepción para ti, que has venido a esta hora a escuchar lo que el Señor Jesús quería decirte en esta hora. Sanar no significa olvidar lo que pasó, sino aprender a verlo desde la perspectiva de Dios y permitir que Él transforme tu dolor en testimonio. Entonces vamos a hacer esta oración, porque si el Señor prometió sanarnos, como leímos en el Salmo, Él lo cumplirá. Él lo cumplirá en cada una de nosotras. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor Jesucristo. En esta hora, mi Señor Jesús, delante de ti, bendito Dios, te presento a cada una de estas mujeres que han venido en esta hora a escuchar tu palabra, Señor Jesús. Tú más que nadie conoces su corazón, su vida, lo que vivieron en cada una de sus etapas, Señor Jesús. Si hay heridas por sanar, que seas tú el primero, Señor, en sus vidas, Señor Jesús. Concede sanidad y libertad a cada una de ellas.